Muy buenas tardes, estimados ciudadanos de las flores. Bienvenidos al primer y único debate respecto a las elecciones parlamentarias. Para los que tienen poco contexto, este debate va a ser para los partidos que formarán parte del Parlamento, los encargados de promulgar y dar leyes a nuestro pueblo de las flores. Este es un primer debate. El segundo debate será la siguiente semana, donde será netamente con los partidos ganadores de las elecciones del día de mañana. Entonces, lo que va a pasar ahora es que voy a dar el micrófono de uno en uno a los líderes. Ellos van a presentarse de manera rápida, van a decir quiénes son, qué están haciendo aquí, o la manera en la cual quieran dar a conocer su partido. Entonces, comenzaremos con el partido número uno a la cuenta de tres. Bueno, buenas tardes con todos. Me presento, mi nombre es Lance. En este caso yo soy el líder del partido de la DSLF y nosotros como partido queremos buscar lo que es un beneficio para todos en Ciudad de las Flores y que ya no se enriquezcan solamente los grandes grupos o los grupos de siempre, sino que todos se vean beneficiados en común. Ok, eso sería todo, ¿cierto? ¿No tenía que ser corto? 2 minutos. 2 minutos. En este caso, yo por suerte he podido venir acompañado de dos de los que van a ser, de los que son miembros del partido. En este caso, la señorita Inhumana y la señorita Jimena. Ambas personas con unas grandes mentes, por así decirlo, para ver cosas a futuro y poder buscar lo que es un beneficio para todos, ¿no? Ahora sí. Ok, muchas gracias al señor Lance. Pasamos al señor Calvo, representante del partido PC. Adelante. Te queremos, Calvo. Buenas, me presento. Yo soy Calvo, representando ahora al PC, el capitalista estatal. Y lo que buscamos en nuestro partido, o sea, nuestra principal preocupación es la comunidad y el bienestar de los ciudadanos, escuchando sus problemas y buscando maneras de erradicar la corrupción y la delincuencia. También queremos una mejora económica a los ciudadanos para poder favorecer el estilo de vida del mundo. ¿Quiere decir? Tremendo. Sí. Ok, algo más que acotar. Bueno, que el futuro está en camino y lo hacemos juntos. Ok, agradecemos al señor Calvo por su presentación. Pasamos al representante de la lista número 3, el señor Gael. Bueno, buenas tardes. Yo soy Gael de Ángel, estoy en representación del partido PDPS. Nosotros buscamos la democracia, la libertad de los civiles y que sea todo iguales entre todos, ¿no? Y bueno, eso. Ok, muchísimas gracias. Ahora pasamos al señor David, representante de la cuarta lista, Movimiento Ciudadano. Buenas tardes, mi nombre es David Martínez, representante y líder del partido NMC, Nuevo Movimiento Ciudadano. Nuestro principal objetivo en este mandato queremos lograr llegar a obtener es que todas las personas, bueno, nosotros no buscamos una mejora económica, la mejora económica en personas que ya tienen un estilo de vida bastante bueno. No lo necesitan. Lo que nosotros buscamos es que personas que tienen empresas, personas que van iniciando, que van llegando a esta ciudad, puedan tener una buena vida, puedan llegar a ser unas personas exitosas de una manera no rápida, pero una manera consistente, una manera en un orden plano, para que de esa manera vivamos todos en una plena armonía y llegar a tener una ciudad muy bonita, un país muy bonito. Muchísimas gracias al señor David.
antes de empezar, perdón, con el bloque de las preguntas de diversos temas, dar las indicaciones. Para comenzar, cada miembro va a tener un minuto para poder responder la pregunta que se está planteando. Todo va a ser por puntos. En caso alguien se sienta aludido, no sé, respecto a alguna pregunta, porque puede pasar, este va a ser un debate de exposición de ideas, es decir, cada uno va a exponer a la ciudadanía, más no va a tratar de entablar una discusión con sus rivales. Son dos preguntas que yo he planteado y habrán una o dos más de parte del público presente para que todos puedan formar parte de ello. También, antes de iniciar, dar la invitación nuevamente a los representantes o a los miembros de cada partido a tomar asiento acá en la parte de adelante para que puedan estar apoyando a su líder. Si no hay nada más que agregar, damos inicio. Ok. El primer tema designado para esta tarde sería el tema de la educación, para lo cual voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Qué mecanismos plantean para mejorar la educación en nuestra ciudad de Las Flores? Comenzamos con el señor Lanz. Un minuto. Bueno, señor organizador, en este caso, lo que está planteando la DCLF para ayudar o impulsar más que nada a que el estudio en la ciudad de Las Flores se vuelva ya algo habitual, lo que plantea simplemente es un pequeño plan estratégico, por así decirlo, donde se pueda impulsar a que la gente realmente quiera entrar a estudiar, ¿no? Directamente, con ciertos beneficios, mayores facilidades para el estudio y obviamente que la universidad no esté en lugares tan lejanos, sino que esté más cerca para que así la gente pueda llegar mucho más rápido sin perderse. Usando eso lo que son distintas, creando sedes más cercanas a lo que es la ciudad principal. Ok, tiempo. Muchísimas gracias, señor Lanz. Pasamos al señor Calvo. Señor Calvo, ¿qué mecanismos su partido plantearía para mejorar la educación? Un minuto. Haríamos que los precios fueran más bajos de cara a ingresar a los estudios para que cualquiera pudiera ingresar con mayor facilidad. También buscaríamos que se dieran ventajas a la hora de entrar a algún trabajo, si tienes estudios o no, porque así motiva más a la gente a poder estudiar, acceder a su puesto de trabajo, además de ser. Y una mejor disposición de las universidades, como ha dicho bien mi rival, una mejor disposición de dónde están las universidades más cerca de la ciudad, porque actualmente se encuentran bastante lejos o en unas zonas peligrosas para llegar. Ok, muchísimas gracias, señor Calvo Calvo. Pasamos al tercer partido. Eh, ¿Qué mecanismos plantearía su partido para poder mejorar la educación? Un minuto. Vale. Con mi partido queremos crear escuelas para justamente los menores, también hacer universidades más cerca justamente del centro de la ciudad, buscar mejorarla también, hacer escuelas especializadas para cada facultad en el sentido de arquitectura, medicina, etc, etc. Y también buscar descuentos para la gente que son nueva en la ciudad y quizás no tenga muchos recursos para estudiar una carrera y poder impulsar su empresa, quizás. Ok, Ahí estaría. muchísimas gracias. Pasamos con el cuarto partido respecto a esta primera pregunta. ¿Qué mecanismos plantean para poder mejorar la educación? Mecanismos, veríamos una manera de poder becar a personas, como lo acaban de comentar, nuevas, eh, con los impuestos que se han estado retirando. De esta manera podremos también contratar mejores maestros o capacitar a los maestros de manera que no simplemente se guíen en un libro, sino maestros que se guíen en el ámbito laboral y puedan llevar una mejor enseñanza a sus alumnos.
Muchísimas gracias, señor David. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. En este caso va a comenzar el partido número 2. ¿Qué opinan acerca de la corrupción que existe dentro de la educación superior? Un claro ejemplo es la venta de títulos. Un minuto. ¿Cómo puede repetir la pregunta? ¿Sí qué Ok. pensamos o qué haríamos? ¿Qué opinan acerca de la corrupción que existe dentro de la educación superior? Un claro ejemplo es la venta de títulos universitarios. No nos gusta lo que se hace actualmente, que es lo que es lo que es que mucha gente compra el título directamente a los profesores. Una manera de solucionar eso sería que la policía o cualquier otro, o sea, que pasara por una vigilancia, básicamente, cuando se entrega un título y tal, para que no exista este tipo de corrupción. Actualmente nos parece muy mal, la verdad, que se haga esto, ya que mucha gente accede a lugares de trabajos donde se requiere un cierto estudio pues, sin haber estudiado antes, y eso no está muy bien porque podrían aceptar a otro que sí ha estudiado o que sí tiene más conocimiento sobre el tema y en cambio aceptan a otro. Nos parece muy mal que le haga este tipo de corrupción. Muchísimas gracias. Pasamos al tercer partido. El tercer partido, ¿qué opina y qué acciones propondría acerca de la corrupción que existe dentro de la educación superior? Un ejemplo de ello es la venta de títulos. Vale. Con respecto a eso, yo estoy bastante en desacuerdo con eso, justamente porque se ponen los estudios para que la gente sepa a qué está trabajando. Entonces, se podría hacer un estudio en el sentido de la persona va y tiene el trabajo, pero se le hace preguntas con respecto a lo que va a hacer. Por ejemplo, si es un arquitecto, tiene que saber cómo construir, etc. Si es justamente médico, tiene que saber operar para que el paciente salga con vida y no muriéndose, por ejemplo. Entonces, hacerle preguntas antes de justamente tener el trabajo. Ok, muchísimas gracias. Pasamos al cuarto partido. ¿Qué opinan y qué acciones propondrían acerca de la corrupción que existe dentro de la educación superior? Un ejemplo de ellos es la venta de títulos. No, la venta de títulos, por ejemplo, está en contra de nuestra moral, en contra de la moral de todos, supongo, a menos, excepto de los que lo compran. Nuestra manera de solucionarlo sería, pues sí, no vale de nada hacer preguntas en una entrevista si no ponen en práctica algunas cosas, tipo, van a una constructora, les hacen preguntas básicas, que eso es muy fácil de contestar, que personas que aunque no tengan estudios pueden estar respondiéndolas y al momento de que están haciendo las cosas en práctica, una casa termina viéndose fea, termina viéndose con muchas fallas de construcción. Entonces, nuestra forma de resolverlo sería eso, hacer más prácticas en ámbito de hospital y eso se puede hacer con maniquís, usar pruebas para que se puedan Ok, hacer las... muchísimas gracias, estimado. Antes de pasar al siguiente bloque, damos apertura a que un miembro del público presente pueda realizar una pregunta de este tema. Ah, no, perdón. Falto yo. A ver, damos paso al señor Lance. Perdón. ¿Qué opina y qué acciones propondría acerca de la corrupción que existe dentro de la educación superior? Un ejemplo de ello, la venta de títulos universitarios. Bueno, haciendo más que nada énfasis a los puntos que ya agarraron acá mis queridos compañeros. Como bien dice, hay mucha corrupción por parte de los altos mandos de las universidades. En este caso, lo que se podría hacer, o es un plan que tiene planteado ya la DCLF, es armar una investigación directamente con el PDI hacia las universidades para ver cuáles son esos malos ejemplares o profesores en este caso que están haciendo el mal uso del nombre de la universidad para venta de títulos. Además, también cabe recalcar que la corrupción no solamente se está viendo en lo que son las universidades, sino en distintas entidades del Estado, más que nada.
Ok, muchísimas gracias, señor Las. Nuevamente disculpando. Y ahora sí, pasamos a las preguntas del público. En esta ocasión vamos a permitir una pregunta de alguien que desee realizarlo. Si desean hacerlo, póngase de pie y lance la pregunta. Bueno, ya que no nadie desea así, díganos. Le Yo ni damos me 5 enteré qué pasó. segundos para que piense su pregunta, mi estimado. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, entonces el señor ha aludido a dos partidos. Los dos partidos, comenzando por el PC, podrían dar una respuesta. Claro, está en la libertad de responder como de no. Bueno, te voy a responder de parte del PC. O sea, te refieres a medidas directas, tipo que hagamos algo ya. Tipo, es decir, que se hiciera algo, ¿no? Pues medidas serían que la policía investigara cómo dan esos títulos. O sea, ¿por qué manos pasan? ¿Que tienen que dar una clase o si hacen la clase clandestina? Y cómo aclara con el director para que firme el título y todo eso, tipo que se investigue el proceso. Se hace todo eso, tipo si quedan en la universidad para el título o en otro sitio y verlo todo, ¿sabes? Eso, que se investigue todo eso. Ok, Ok, entonces el tengo una siguiente pregunta. partido. Espere, por favor, siguiente partido aludido. No sé si era yo o él, no me acuerdo. Señor Almond, ¿podría volvernos a indicar cuál es el otro partido? Ah, ya, Ok, el bueno, señor sí. El Gael de de ese, Angelo. Vale, bueno, con respecto a la pregunta, te voy a dar las medidas. Las medidas serían hacer, por ejemplo, exámenes prácticos en las universidades, que según tengo entendido solamente se hacen exámenes escritos. Quizás no está muy muy bien hecha la enseñanza de los profesores como para dar prácticos, para que se entienda más la forma de estudio, ¿no? Aparte de en la... Sí. Básicamente sí, aparte de que, claro, si los capacitan a ellos, también van a capacitar buenos profesionales para que hagan un mejor país, ¿no? Ok, muchísimas Ya. gracias al señor por la pregunta. Entonces, pasamos al bloque de salud. En esta ocasión comenzamos con el partido número 3. Cabe aclarar a este punto de este debate que para cada tema que se va a tocar, lo que ustedes deben hacer es dar una opinión y plantear sus acciones como partido. Ok, entonces, señor Angelo, de Angelo, perdón. De Angelo, sí, sí. eh, ¿Qué opina y qué acciones tomaría respecto a la realidad de la salud en las flores? Señor organizador, están levantando la mano ahí atrás. Claro, pero indicamos que es una pregunta por tema. Para estas dos preguntas daremos el pase al señor. Para no, Terrible. ¿me escucha? sí, sí.
10. Espérame, se me volvió el... Ay, no. Arrancó. A la mierda. F. Se lo llevaron los aliens. Lo acaban de raptar al frente de nuestras narices. ¿Qué pasó? Se lo llevó el alien al Sí, se fue a la organizador. Terrible. OCC, por no responderme la pregunta del karma, weón. Acá. XD. El No, karma, ¿sí? terrible. ¿Y Maca y cosa? Ok. No sé. Ok, para aclarar, se va a aceptar una pregunta por cada tema, dado que el tiempo es corto y los partidos tienen que coordinar sus últimos mecanismos para su publicidad y difusión, dado que hoy es el último día de publicidad. Bueno, entonces, volviendo al señor De Angelo, ¿cuál es su opinión y qué acciones tomarían acerca de la realidad de la salud en las flores? La realidad de la salud. Bueno, se refiere al hospital, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ok, Que no sé, se me está petando el micrófono. ¿Podría repetir, por favor? ya, sí, se refiere sobre el hospital. Claro, nuestra salud la conforma el Hospital de las Flores. Ya, bueno. Bueno, con respecto a eso, hay que, digámosle que actualmente la salud, bajo que yo soy un doctor y estamos actualmente capacitados para atender bien a los pacientes y bueno, que la salud de las flores sea mejor, mejore y nos capacitamos cada día teniendo más especialidades. Entonces, supongo yo que no sabría decir cómo vamos a mejorarla más que la que ya está. Bueno, pasamos al siguiente partido, el partido número 4. ¿Cuál es su opinión y qué acciones plantearía respecto a la realidad de la salud en las flores? Por el momento, la mayoría de personas con las que he tratado están perfectamente. Lo único que sí he visto es que cuando alguien está lastimado, pues muchas veces algunos médicos están fuera de servicio, o no quieren atender de manera rápida a las personas, entonces algunas personas terminan desangrándose, terminan muriendo. Entonces sería contratar mejores, hacer capacitación también para mejorar a los médicos, mejorar a toda la gente que trabaja en el hospital, porque pues no están cumpliendo su trabajo como es. Entonces, mejorar ese punto al momento de pues darles algunos incentivos, algunas cositas que los lleven a cumplir su trabajo de manera correcta. Ok, muchísimas gracias. Pasamos al señor Lance. Señor Lance, ¿qué opina y qué acciones tomaría frente a la realidad de la salud en las flores? Bueno, principalmente nosotros como partido hemos tratado de reunirnos con algunos doctores y médicos para preguntarles, ¿no?, cuáles los problemas que actualmente aquejan al sistema de salud. En este caso también le hemos preguntado a los ciudadanos y nos han informado que muchas veces es más que nada que la eficiencia de los mismos médicos paramédicos ha bajado un poco. Yo creo que esto se podría solucionar de la siguiente manera, dándole capacitaciones cada cierto tiempo o haciéndoles unas pequeñas pruebas más que nada, ¿no?, para ver qué tan eficientes son y cuál es su nivel de eficiencia más que nada. Ok, muchísimas gracias. Señor Calvo, ¿cuál es su opinión y qué acciones plantearía respecto a la realidad de la salud en las flores? Lo que podemos ver en las flores sobre la salud es que muchos médicos muchas veces tardan en acudir a los llamados que se les hace y también cuando mucha gente va al hospital
no los atienden o tardan mucho en atenderles y eso pues causa daño a la gente. Unas medidas para tomar sería que se hablara directamente con los jefes de los médicos y decir que pasan esas cosas. Es decir, tardan mucho en atender los médicos a las personas y que mentalicen o sí, que mentalicen a los demás médicos para que vayan más rápido a los llamados o que atiendan más rápido a las personas, ya que es su trabajo como médicos y eso. Y de parte para informar sobre la salud mental de las personas, yo creo que los psicólogos están haciendo un buen trabajo ya que sí atienden a las personas con rapidez, siempre que haya. Ok, muchísimas gracias, señor Calvo Calvo. Ok, a este punto cabe aclarar dos cosas. La primera, si bien no se han dado los temas a cada partido, esto es para saber la realidad de cuánto están enterados respecto a los temas que involucran a nuestra ciudad, ¿no? Son temas generales que cada partido debió haber planteado antes de postularse. Y luego de este partido no va a haber un ganador, todos van a ser ganadores y en caso ustedes quieran tener un ganador, lo van a decidir de manera personal el día de mañana en las elecciones. Ok, ahora voy a terminar la segunda pregunta y ahí voy a dar paso al público. Ok, segunda pregunta. En este punto comienza el señor David, ¿cierto? Muy bien. Ok, señor David, ¿qué opina y qué y qué acciones plantearía respecto a descentralizar los puestos de salud? Con descentralizar me refiero a que haya puestos de salud o que no haya por toda la ciudad. Puestos de salud hacen falta bastantes. Aún que cuando hay médicos trabajando, pues sí llegan de una forma un poco eficiente a los lugares, pero igual gastan un poco en gasolina, gastan en cosas y al final no terminan teniendo remuneración. Entonces, puede que haya algunos puntos para no llegar a pueblos, para no molestar pueblos, irnos a zonas donde no haya mucha construcción aún, pero sin en cambio que puedan tener vehículos propios, tipo, ah, es una propuesta que quiero poner, que tengan vehículos propios, que tengan tal cual una marca off-road. Esto es como pintar los carros, pero hacer, pues simplemente ponerles su nombre personalizado, ¿sabes? Eh, Esa parte, pues puede que los ayude un poco a los médicos en que si pierden sus vehículos, a veces terminan siendo robados cuando van a ayudar a alguien, pues con eso pueden tener un poco más de... Es como un incentivo también. Eso va por parte del gobierno. Ok, Igual muchísimas polis. gracias. Pasamos al señor Lance. ¿Vas a hacer la pregunta de nuevo o ya digo Sí. la respuesta? ¿Qué opina y qué acciones tomaría para poder descentralizar la salud en las flores? Un ejemplo de ello serían los puestos de salud, si es que hubiera, no hubiera. Bueno, nuevamente como partido hemos tratado de hacer nuestra tarea, por así decirlo, e investigar un poco. Sabemos que actualmente hay una ley que está en stand-by, por así decirlo, donde se trata de descentralizar más que nada los hospitales, ¿no? Pero en este caso, en vez de, yo creo, en vez de hacer hospitales, podríamos hacer los que son unos pequeños puntos de salud, para que así no ocupe tanto espacio en los pueblos y los pueblos puedan ceder un pequeño espacio para hacer o para construir dichos puestos de salud o puestos de emergencia, ¿no? En este caso, esos puestos de salud se ubicarían en puntos estratégicos donde se centralicen más que nada la mayor cantidad de accidentes, etcétera, ¿no? Para que así pueda mejorar también la eficiencia de los médicos, paramédicos y ya no haya tanto problema, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Señor Calvo Calvo, ¿qué opina y qué acciones tomaría acerca de la descentralización de la salud en las flores? Un claro ejemplo de ello serían los puestos de salud.
Nosotros opinamos que es muy buena idea descentralizar los puestos de salud, ya que se podrían colocar, o sea, lo que podríamos hacer es colocarlos, sí, de una manera táctica, de una manera estratégica, en donde ocurran más accidentes, es decir, finales de carreteras, donde suele haber alguna zona montañosa por si hay caídas o alguna cosa así. Y por no sé si se transiten muchos vehículos, ya que ahí suelen ser los casos de accidente. En esos pequeños puestos, lo que se podría hacer es dar atención primaria y en caso de una operación mayor, poder trasladarlo de manera rápida al hospital para ahí atenderlo. Ok, muchísimas gracias. Y por último, el señor Gael de Angelo. Señor Gael, ¿qué opina su partido acerca de la descentralización de la salud? Un claro ejemplo sería los puestos de salud. Ya, sí, nuestro partido opina que se podría hacer, como dijo el partido de Lance, que se podrían hacer más lugares, puestos de salud que estén capacitados como para, tanto como para hacer una operación de complejidad alta o para atenderle si es que si yo, se raguñó cayéndose de alguna parte, ¿no? eh, que se pueden hacer justamente hablando con los altos mandos del hospital para poner doctores que estén especializados y también hacer más flotas de ambulancias. Sabemos que ahora están los paramédicos que ayudan con justamente esa parte de hacer, eh, bueno, de atenderle primero. También agregar quizás hospitales en los países nuevos, que sabemos que ahora tenemos un aeropuerto y bueno, tenemos más países para conocer. Y bueno, así poder eh, llegar a todas partes, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Y como última pregunta a este tema, que es el penúltimo, damos pase a alguien del público que desee realizarlo. Ok, díganos. Bueno, mi pregunta es, los partidos, bueno, si quedaran los partidos, ¿aplicarán seguros médicos a los ciudadanos para reducir el costo de algunas atenciones médicas? O sea, tipo, pagar 500.000 al mes y pues que ese seguro te cobre una operación que tal vez necesites o algo así. Ok, la lista que quiera responder, proceda a hacerlo. Recuerda que con las preguntas del público es de manera libre. Yo. Ok. Bueno, en este caso es una buena sugerencia, una buena propuesta, la verdad. Eso más que nada se tendría que hablar con los altos mandos de lo que es el hospital para ver si podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Para ver que, obviamente, ¿no? Dichas operaciones, que muchas veces sabemos que son muy costosas, pues se puedan reducir en costos o directamente con un seguro, como usted indica, queden casi en nulidad de costo, ¿no? Ok, muchísimas gracias, señor Lance. ¿Algún otro partido que quiera participar? Ok, ¿hay alguna otra pregunta de parte de alguien del público respecto al Bueno, tema de la salud? Cri, cri, cri. ¿Hay alguna otra pregunta? Parece que no. Ok, me había confundido y hola, nos quedan buenas. 3 temas más, así que vamos a agilizar esto. A partir de ahora se va a dar 2 temas y cada partido puede optar por uno o por los 2 temas en su minuto, ¿ok? Voy a lanzar la pregunta para que estén preparados. Respecto a la economía, opinión y acciones respecto a reducir la inflación o respecto a la inversión pública y privada. Entonces, ustedes podrán elegir entre hablar de inflación o de hablar de inversión pública y privada. Comenzamos con el señor Calvo, ¿cierto?
¿Cómo puedes repetir los dos temas? Ok, Inflación, ¿no? el primer tema sería la inflación y el segundo tema sería la inversión pública y privada. Ok, Eh, adelante, señor Calvo. hablaré sobre la inflación, una manera de poder solucionarla. Una manera de solucionarla sería igualar los precios en muchas cosas, es decir, los costes fueran parecidos en todos los sitios. Así la gente ya se haría una idea de cuál es lo cuánto tiene que trabajar y lo que le va a costar las cosas. Es decir, si todo es parecido, es decir, ya sea un test de armas o un certificado para test de armas, por ejemplo, que los costes fueran parecidos. Así la gente sabría cuánto cuesta, cuánto tiene que trabajar para conseguirlo y tal. De caras a construcciones, lo mismo, cuánto te puede costar en cada empresa. Precios parecidos en muchas cosas. Ok, muchísimas gracias, señor Calvo. Señor Gael. ¿Podría repetir para tener la misma... ¿Cuáles son los temas? Puede hablar acerca de la inversión pública y privada o acerca de la inflación. Adelante. Vale. Acerca de la inversión pública y privada, ¿no? De por sí, la inversión pública, digámosle que no se nota mucho, bueno, en la actual presidencia, que la plata que llega al presidente o llega al Estado no se utiliza para algo beneficioso para el país. Entonces, eh, hacer que esa plata vaya para algún lado, ¿no? Justamente para poder hacer más instituciones públicas como justamente la de saludes o comisarías, para darle más seguridad quizás al país. También quizás hacer hoteles para la gente nueva, porque nos estamos quedando sin espacio, como se nota un poquito en el país, ¿no? Más que esté un poquito descentralizado, porque, bueno, hay muchos hoteles que están cerca del centro y, bueno, están muy llenos, ¿no? Y pagar quizás los insumos médicos con esa plata que llega. Y, Ok, bueno, señor Gael, muchas gracias. Ok, pasamos al señor David. Señor David, ¿su partido qué opina acerca de la inflación o de la inversión pública y privada? Adelante. Eh, sobre la inflación. Algunas cosas que han estado hablando era de subir cosas sobre salarios a médicos en kits. Eso lo vemos de una manera buena, pero al final de cuentas termina apoyando la inflación, ¿sabes? Hay médicos que ya tienen bastante dinero, entonces al momento de darles un poco más, no se notaría mucho, pero igual estaría ayudando con la inflación. Nosotros, como lo dijimos, queremos ayudar un poco, dar incentivos, ya lo dijimos 3 veces, dar incentivos tipo algunas bebidas, alguna comida, algo, para que tengan un poco más de motivación al trabajar. También buscar la forma de acomodar los impuestos para que sean justos para todo el mundo. Y algo que es muy importante, que no simplemente limita a las empresas pequeñas que van empezando, sino que ayude a crecer y acomodarse a lo largo del país. Ok, muchísimas gracias, señor. Y por último, y no menos importante, señor Lance. ¿Qué opina y qué acciones tomaría respecto a la inflación o a la inversión pública y privada? En este caso, sobre la inflación, que es el tema que quiero abarcar más que nada, es que quitando o estando un poquito en contra con lo que dijo acá mi compañero Calvo, más que controlar los precios, yo creo que se podría poner un rango de precios, ¿no? O sea, no directamente decirle cuánto puede costar algo a las empresas, sino entre qué cantidad hasta qué cantidad podría variar sus precios, para que así tampoco se quite, ¿no? Lo que es el libre mercado, ¿no? Porque cada uno tiene lo que es el derecho de ponerle el precio que se desee a su empresa, ¿no? Otra cosa que también se podría hacer es hablar directamente con el ministro de Economía para que haga, pues, no, más que nada esos acuerdos o tratados con las distintas empresas
para que así no le afecte directamente al bolsillo a las empresas y tampoco a los ciudadanos. Ok, muchísimas gracias, señor Lanza. Eh, adelante, señor. Es para todos los partidos, ¿verdad? Es, Claro, usted lanza la pregunta y el partido que desee lo responde. bueno, ¿no sería mejor invertir en educación que invertir en comedores comunitarios? Ya que si hay más educación, se puede contratar a más personas para que así se genere más dinero, las personas puedan tener dinero y así puedan comprar la comida. ¿No sería mejor? ¿Podría reformular su pregunta, por favor? Que si sería mejor invertir en educación que en comedores comunitarios. Ok, la pregunta del señor Almond se refiere a la inversión, ¿no? Si va hacia la educación o va hacia comedores públicos. El partido que desea opinar, por favor, señor Lanza, adelante. Bueno, en este caso, actualmente existen solamente dos comedores públicos que se encuentran directamente en el centro de la ciudad, el cual uno fue impulsado por la PCN y otro por la DSLF. Ambos comedores fueron más que nada impulsados para que la gente nueva, las personas que recién llegan a la ciudad, puedan encontrar comida a un bajo precio. Ahora, sobre lo de la inversión a lo que son estudios, claro, eso se tiene que hacer obviamente. Pero dígame usted, ¿qué le asegura a usted que al conseguir unos estudios también le consigan un trabajo? Bueno, Bueno, yo creo que la capacitación ya, o sea, mientras se formulen más los trabajos, o sea, mientras se formulen más los estudios, yo creo que los jefes de las empresas van a querer contratar más a esas personas. Muchas gracias, señor Lanza, su tiempo ha terminado. Pregunta. Pasemos al... ¿Alguien más desea contestar? Una pregunta. Ok, adelante. Respecto a la inseguridad de la ciudad, ¿qué piensan Ahora hacer al pasaremos a respecto? ese tema, mi estimado, por favor. Estamos en el tema de la economía. No te apures, weón. Vamos por pasos. ¿Hay alguien más que desea responder la pregunta acerca de la inversión? Si se va a la educación o se va a la alimentación. Nadie más, ¿cierto? Ok, entonces pasemos al tema de la seguridad. Los partidos podrán optar entre hablar acerca de mejorar la seguridad como tal o de reducir la corrupción. Son los dos temas que van a estar propuestos en esta parte del debate. Entonces, damos paso al señor, ¿dónde me queda el señor Gael? Señor Gael, Vale. un minuto. Con respecto a mejorar la seguridad sería, em, nuestro partido daría el tema de que se descentralice justamente la comisaría, en el sentido de, por ejemplo, enviar más policías a la zona roja o la zona donde se acude más por tema de robos, que sería BB, causar o hacer más patrullajes por las zonas donde se hacen más robos. Que esto, bueno, quizás los policías ya conocen todos los lugares o más o menos los lugares que se roba mucho, entonces se podría hacer más patrullajes por esa zona. eh, Así también justamente hacer más centros de comisarías en otras partes, ¿no? Para que justamente tengan menos tiempo en llegar a los robos. Ok, muchísimas gracias. Pasamos al señor David. Sobre el tema de la seguridad, pues queremos un poco descentralizar los lugares, como ya muchos, la mayoría va a querer eso, descentralizar lugares, pero de una forma coherente. ¿Por qué? En Pueblo, Colombia, he pasado bastantes veces y hay una comisaría. En esa comisaría nunca he visto que haya policías. En cambio, en comisaría central y en comisaría que está en Villapana,
Ahí casi siempre veo de 1 a 5 personas. Entonces, a veces también se queda vacía la comisaría de Villapana. De mandarla a diferentes lados, a ciertos lugares, Ay, perdón, ¿cómo se llama la...? Sí, por la mueblería de Kika. Entornos. No, por la mueblería de Kika. No conozco muy bien esa calle. Psicología. Bueno, sí, psicología. Se llega a quedar vacía el lugar. Entonces, sería modificar que no siempre haya un lugar lleno de policías, sino mandar 3 Muchas gracias, señor policías. David. Ha culminado su tiempo. Pasamos al señor Lance. Señor Lance, ¿su partido qué opina acerca de mejorar la seguridad ciudadana o de reducir la corrupción? Adelante. Bueno, en este caso sobre mejorar la seguridad de la ciudadanía, como bien indican todos, y nuevamente haciendo la tarea, actualmente también hay una ley que se puso un poco en tela de juicio, donde se trata de descentralizar las comisarías, ¿no? En este caso se podría poner en práctica también lo que también dijimos sobre los puntos de salud, pero en este caso con puntos de seguridad, por así decirlo, ¿no? Donde hayan unas pequeñas comisarías también que no abarquen mucho espacio para que así los dueños de pueblo accedan, ¿no? A ceder un poco de su terreno y ponerlos en puntos estratégicos donde ocurran la mayor cantidad de asaltos o robos para que así las personas pues se sientan más seguras de andar por distintos lugares, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Señor Calvo, ¿su partido qué opina acerca de mejorar la inseguridad ciudadana o de reducir la corrupción? Adelante. Nosotros en seguridad lo que podríamos proponer o lo que podríamos hacer es aumentar el cupo de policías, es decir, que haya más policías y repartirlos en diferentes comisarías que se puedan colocar en sitios donde se cometan más delitos, ya sea en barrios bajos o en cualquier otro sitio donde se cometan delitos. Aumentar o sea, la capacidad de policías y repartirlos estratégicamente por cada comisaría. Es decir, en esta comisarían 4 policías, en la otra 5, dependiendo de los delitos que se suelen cometer en esas zonas, e ir variando, de una manera que se pueda eliminar o reducir la criminalidad y los delitos cometidos en la ciudad. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien del público que está ahí hace un momento? Adelante, le hace su pregunta. Yo. Bueno, pues pasa. Muchas preguntas. Bueno, con respecto a ese tema de la descentralización de las comisarías, ¿verdad? Yo, verán, yo si estuviera ahí diría que, o sea, perdón, ¿no sería mejor hacer patrullaje, hacer más patrullaje que más comisarías? Porque seguro los policías se quedarían vagando en las comisarías, comiendo, viendo si llega alguien. Y la verdad es que ese no es el punto. El punto es que haya más patrullaje y que las zonas estén más llenas de policías patrullando, vigilando la zona. Ok, ¿qué opinan en general acerca del patrullaje? Vamos a lanzar las 3 preguntas para así puedan responder las 3, ¿ok? Señor, adelante. Seguido. Señor, adelante. Usted, el de amarillo, sí. Con respecto a eso, lo que dijo él, lo de las comisarías, yo no opino lo de construir más comisarías porque los policías nunca se van a quedar ahí. Ok. O sea, los policías no se van a quedar en las comisarías vigilando. Y prácticamente la inseguridad en los pueblos se da porque en las comisarías que hay nunca hay policías. Vale, entonces nos ha mencionado, antes de pasar a la tercera pregunta, señor. Yo quería preguntar qué harán en contra de la corrupción, porque lo
los civiles le tenemos más miedo a la policía que a los propios ladrones. Porque la policía, hay veces que te tocan policías que te cobran muy poco en multas y hay otros que te cobran unos 13 millones en multa. Ponele que, yo qué sé, andabas sin licencia y te cobran 1 millón por andar sin licencia de moto. Ok. Y la cuarta pregunta más o menos va a ser un resumen para que sí o sí cada partido dé una opinión. Yo puedo preguntar. Ok, primero, me están ya fueron 2 preguntas de corrupción al partido de Calvo. O sea, NSP, perdón, que no me lo sé. Ese es. Eso, perdón. Em, Dime tú, con la administración del actual presidente, ¿tú crees que te elegirían otra vez con Eric en tu partido? Ok. Yo, sinceramente, no te votaría porque tuvo una mala administración en estos 4 meses. De los malos impuestos y también los malos ministros que tuvo. Segundo, en lo de los policías, ¿por qué yo digo que en vez de poner, em, o sea, cumplir las estas, o sea, existe una ley, tengo entendido que existe una ley de repartición de policías. Entonces, la idea sería que hicieran cumplir esa ley, ¿no? Con, yo que sé, multas a los policías, eh, revisiones, que suban reportes más detallados de qué hacen en el día sobre y qué estación. Y se le, ¿qué? Se le ponga una estación a cada policía. Digamos, cada tres policías tienen una estación esta semana y otros 3 policías tienen otra estación esta semana. Y la otra cosa de Calvo que dijo algo muy estúpido, perdón. Por favor, mantengamos el orden. A mí me Sí, gustaría se para responder a la Se me pregunta. cayó, perdón, perdón. Perdón, algo muy lógico, lo cambio. Algo muy lógico de 5 y 4 policías. Imposible que haya 9 policías fuera de rol, ni hay 5 ahorita mismo. Siguiente, ya. Esa Ok, era. entonces les voy a compartir la dinámica para estas preguntas que se han hecho. Cada partido va a tener 2 minutos para poder explayarse acerca de las 3 preguntas. Les hago un resumen. Se ha hablado acerca de la inseguridad, se ha hablado acerca de tener más policías, perdón, más comisarías, se ha hablado acerca de la corrupción, tanto dentro de la policía y de otras entidades, ¿no? Entonces, más o menos haciendo énfasis en todos estos temas que se han tocado en este momento, cada partido tendrá 2 minutos, comenzando por el señor Lance. Ok, primero me gustaría responderle al señor Almond. En este caso, como le digo, actualmente la policía ya está, por así decirlo, organizándose en separarlos en 2 grupos. Unos que se encarguen de lo que es atender comisaría directamente y otros en lo que es hacer patrullaje. ¿Ok? Así que mandarlos a hacer más patrullaje es como que yo te diga, ¿no? Que entre los mismos ladrones se pasen la voz de que, digamos, el grupo de policías está en barrios bajos, digamos, ¿no? Entonces vayamos a robar a otro lado que está al otro lado del mundo. O sea, ahí sería un poquito, por así decirlo, inseguro para el otro lado, ¿no? Que donde no están los policías. En este caso, la policía, ya hemos tratado de hablar directamente con el capitán para seguir organizando mejor o que trate de hacer mejor su organización, por así decirlo, porque tampoco es la idea de que se le puedan obligar a los policías a estar en todas las comisarías, como bien indican, ¿no? Muchas veces la policía, como bien dicen, se aburren, ¿no? Pero más que nada eso de que estén en otras comisarías es simplemente para que tengan una acción más rápida a robos que ocurran más cerca. Ahora, sobre la otra pregunta que era sobre corrupción, ¿cierto? Sí. Exactamente, ¿cuál era la pregunta? Disculpe. La corrupción que existe dentro de la policía, que la gente le tiene miedo a la misma policía que a los ladrones. Ya. En este caso, creo que habló sobre las multas, ¿cierto? Mire, señor, le indico
que actualmente hay una lista donde usted puede ver cada precio de cada multa y donde está también su tiempo si es que requiere lo que es quedar arrestado, ¿no? En este caso usted puede ver esa lista, que es una lista pública para todos. Y si usted ve o es, por así decirlo, presencia algún acto de corrupción o de que están haciendo mal uso de eso, Gracias, señor Blas. puede reportarlo. Pues pasamos al señor Calvo Calvo. El señor Calvo tiene sus 3 temas. Adicionalmente, se le ha hecho una pregunta directa acerca de su partido. Tiene 2 minutos para responder. Ok, me gustaría responder sobre lo que ha dicho de la mala organización por parte de Eric. ¿Qué ha visto usted como mala organización, señor? No hay contrapreguntas, mi estimado. Todo es De acuerdo. respuesta. En ese caso diré que todas las malas administraciones que han podido haber se han solucionado hasta llegar a un momento en el que la mayoría de la gente estaba de acuerdo con lo que ha sucedido. Por parte de la pregunta que el señor me ha recalcado como estúpida, yo previamente he dicho que aumentaría el cupo de policías, haría que hubiera, o sea, propondría que hubiera más policías para poder repartirlos bien por las diferentes comisarías que hubieran. También de caras contestando las otras preguntas, se podría hacer no una investigación como tal, sino hablarlo con el jefe de la policía para que viera bien la actitud de sus reclutas, o sea, la actitud de sus policías para que no cometan esos actos de corrupción como tal. Examinar exactamente qué trabajo hace cada uno y cómo lo realizan y cómo lo reportan ellos, para ver si lo que están cometiendo es corrupción o alguna falla. Tener como más controlado el trabajo que realizan, básicamente. Ok, muchísimas gracias. Pasamos al señor Angelo. De Angelo, perdón. Ya, creo que yo había dicho justamente sobre la inseguridad que se podían hacer más redadas de policías yendo a BB, a todas las zonas que sean más. El señor De Eh, Angelo. se están respondiendo 3 preguntas, si no me equivoco. Se está Como respondiendo son todas 3, en general, mi estimado. claro. Se está hablando de inseguridad, corrupción y no me acuerdo cuál era la otra. Pero eran 3. Sobre la inseguridad yo había dicho justamente que se pueden hacer más redadas de policías hacia las zonas inseguras para justamente hacerlas más seguras, si se puede. De por sí hacer más espacios para los policías como mini comisarías, no es necesario que sea tan grande para que estén más cerca de las zonas, bueno, inseguras, ¿no? Sobre la corrupción se pueden hacer investigaciones, inclusive ustedes como ciudadanos pueden pedirle a su policía su código, se le tiene que dar y le pueden decir hablarle al jefe, qué sé yo, por un ticket, si no me equivoco, directamente para decirle que tiene algunas quejas sobre ese mismo policía. Ustedes mismos pueden alzar su voz y decirles que no quedarse callados con respecto a la corrupción que tiene esa comisaría, ¿no? Y justamente si ustedes hablan sobre eso, bueno, se puede hacer algo con el capitán de la policía para que se le expulse a ese policía y, bueno, haya menos corrupción. Ok, agradecemos al señor De Angelo. Pasamos al señor David para dar la última respuesta acerca de estas interrogantes de manera general. Vale. Por el primer tema que preguntaron, la inseguridad. Ah, una solución viable que puedo ver. Hay una comisaría en una zona muy segura. Entonces, ahí es donde más policía suele haber. Hacer puntos donde los policías no simplemente estén ahí todo el tiempo, sino que estén para hacer interrogaciones, cosas así, no la dejen abandonada, pero no estén tanto tiempo en un mismo lugar los policías y que estén dando sus patrullajes, como ya lo comentaron, un poco más seguido, porque al estar en un solo lugar, en su comisaría, pues estarían aburriéndose, no tendrían nada que hacer. Más sin embargo,
si les llega a salir algún ataque a una persona, un asalto, van a tardar un poco más en llegar o ah, puede que no estén preparados en el momento para ir al lugar. Entonces, eso sería el tema, que sería ver, reformar bien, plantear bien las propuestas y ver cuál será la mejor solución. Y sobre la corrupción, al momento he hablado con bastantes personas y ninguna persona se ha quejado conmigo de que corrupción y eso. Lo único malo que ha pasado fue algo, o sé que fue mal uso de los comandos que tienen, ya que usan el IMSS y cosas así antes de llegar a un rol. Entonces, cuando llegan, pues ya saben que van a poder arrestar a alguien. Sería todo. Muy bien, agradecemos. Sí, estoy visualizando que el señor está levantando la mano, por entenderán que no podemos dilatar mucho el tiempo. ¿Está bien? Entonces, pasamos al último tema para este debate. Hablaremos acerca de la política en general, ¿no? Con dos temas planteados, los cuales, si ustedes desean, pueden abarcar un poco más. Tendrán un minuto, como ya saben. Pueden hablar entre el cumplimiento de la democracia en nuestra ciudad y que se propongan leyes realistas. Entonces, damos el pase al señor Calvo. Un minuto. O lo podemos dejar en 1 minuto 30 segundos. Adelante, señor Calvo. A ver, repite, por favor. ¿De qué Ok, quiere los dos exactamente que...? temas, cumplimiento de la democracia y el segundo tema sería promulgación de leyes realistas. Ok. Lo que yo puedo ver es que hay algunas leyes últimamente que se han aceptado que no tienen mucho realismo. Es decir, leyes algunas veces obvias, o muchas veces que se han más bien leyes que están puestas, más bien proposiciones de leyes. Yo me acuerdo una vez que hubo una ley para hacer que los médicos hicieran de médicos. O sea, alguien propuso esa ley. Lo que se debería poner es que a la hora de plantear una ley se siguieran unos parámetros del mismo, es decir, que se puede implementar que funcione en la ciudad y que no funcionaría en la ciudad, entonces ya no lo propones como tal, es decir, buscar alguna manera de proponer las leyes que estuvieran bien en la ciudad, que se pudieran implementar de manera correcta. Ok, muchísimas gracias, señor Calvo Calvo. Pasamos al señor Gael de Angelo. Adelante, señor. Ya, sobre las leyes realistas. Yo tengo entendido que justamente este gobierno actual tiene muchas leyes que se aprobaron que carecen de mucha información. Tanto se aprobaron o que bueno, se dan a votación, que carecen de mucha información, también que no están en cumplimiento con todas las cosas. Por ejemplo, que el presidente lo pone nomás porque, bueno, quiere ponerlo. También sabemos que hay ministros que justamente no están muy presentes y bueno, no ayudan mucho en lo que debería de ser, por ejemplo, el ministro de Educación, cosas así. Entonces, bueno, ayudarnos y hacer un gobierno más que tenga mucha más información sobre los servicios sociales para la gente y que se pueda hacer bueno, unas leyes más realistas y que se ayude a la sociedad, ¿no? Ok, muchísimas gracias, señor. Pasamos al señor David. Adelante, señor David. Ok. Sobre el cumplimiento de la democracia, ah, para ser sinceros, no tengo mucho que comentar. En la promulgación de leyes realistas, ah, ya lo han dicho eh, civiles, trabajadores, mismos políticos, que hay bastantes leyes que son muy innecesarias o están formadas de una mala manera.
la forma en la que podríamos arreglar esto sería tal cual, buscando las mejores maneras, viendo todos los puntos en los cuales toca cada ley, eh, y puede que no tanto sea el estar sacando leyes permita, no estar sacando tantas leyes innecesarias como están ahora, sino hablar más con la gente, ver qué ocupan, ver qué es lo que está saliendo mal y sacar leyes para toda la gente con las cuales estén de acuerdo, formularlas de una manera correcta. Ok, muchísimas gracias, señor David. Señor Lance, por favor, adelante. Bueno, en este caso sí me gustaría ser un poco más directo. Como bien sabemos, toda la persona que aprueba las leyes es el actual presidente, en este caso el señor Eric, y él muchas veces ha faltado a lo que es el derecho de democracia, aprobando leyes sin un que no deberían ser aprobadas, por así decirlo, simplemente porque tenían un voto a favor, ya las aprobaba, cuando en las reglas que hay estipuladas es caso todo contrario, ¿no? Hace cosas inconstitucionales, por así decirlo. Por suerte, la DSLF en estos últimos días ha implementado lo que son dos leyes, una de lo que es la actividad de los parlamentarios para que puedan lo que es presentar leyes de forma concreta y que realmente apoyen a la ciudadanía, y también de lo que es más que nada en la democracia, ¿no? De que haya una cantidad de votos a favor que se tengan que tener para poder aceptar dichas leyes. Porque como bien sabemos hay muchas leyes que se contradicen o que se sobreponen, por así decirlo, ¿no? También como partido que quiere entrar al Parlamento, haremos una revisión de todas las leyes y si es necesario, borrar leyes que están puestas por las puras. Más que nada para que hagan leyes que realmente hagan un funcionamiento y que realmente se puedan hacer o utilizar, por así decirlo. Ok, muchísimas gracias, señor Lance. Y por último, para ya ir culminando, la pregunta del público. ¿Alguien tiene una pregunta? Adelante. Bueno, sobre el cumplimiento de la democracia, ok. ¿Qué opinarían de la implementación de una reunión extraordinaria tipo al mes para que se reúnan tipo ciudadanos de todos los lugares del país y que discutan sobre posibles leyes que tengan que ser agregadas o cosas que se tienen que solucionar? Ok, entonces el señor Albo nos menciona acerca de reuniones donde haya un contacto directo con la gente. Los partidos que deseen responder. Adelante, señor Lance, para comenzar. En este caso, esa iniciativa se planteó por parte de la DSLF para que el presidente tenga más que nada un contacto directo con la ciudadanía. Si es más exacto, hace aproximadamente un mes se hizo una de esas reuniones, más que nada por la disponibilidad de tiempo que tiene el actual presidente, ¿no? Ahí se ve más que nada el compromiso que un presidente debe tener con la ciudadanía, ¿no? Porque el presidente se debe al pueblo y está ahí por el pueblo. Entonces, si nosotros logramos entrar al Parlamento, vamos a mantenernos con esa iniciativa de hacer aunque sea una reunión o un censo, por así decirlo, con toda la ciudadanía y con todos los altos mandos o bajos mandos de las distintas entidades para saber qué es lo que opinan ellos y, pues más que nada, agarrar sus sugerencias o propuestas a leyes, viendo las necesidades que tienen ellos mismos. Ok, perfecto. ¿Alguien más desea responder? ¿Alguien más desea dar respuesta a la pregunta? Bueno, sí, yo. Justamente estaría súper bien esa parte, esa idea, porque no solamente un presidente maneja los servicios públicos, también bueno, ayuda a la gente, ¿no? Y que la gente obviamente tiene su voz y necesita decirle quizás al presidente o a los ministros
Entonces, esas reuniones estarían bien por parte de nuestro partido. Supone que si entramos al Parlamento, haríamos ese tipo de reuniones. Bueno, si tuviésemos un Parlamento también, que deberíamos determinarlo. Pero se podría hacer en lugares públicos para que la gente, si pasa, bueno, esté y entre, ¿no? Pues sí, si entramos, queremos hacerlo. Ok, ¿alguien más? Bueno, tenía otra pregunta recorta, para finalizar. ¿Qué opinan sobre, tipo, otra vez respecto a la democracia, agregarle estadística, tipo, encuestas a los ciudadanos, para ver qué se necesita, o qué leyes se necesitan aplicar, qué solucionar? Bueno, yo creo que más que nada eso sí o sí debe estar en lo que es el trabajo de un presidente, porque como bien indiqué, el presidente se debe al pueblo y está ahí por el pueblo. Entonces, él lo que debe hacer es directamente escuchar lo que requiere el pueblo para poder hacer algo a favor de ellos. ¿Quién respondió, perdón? Yo, Ok, gracias. ¿Alguien más desea responder o acotar algo? Bueno, entonces con esto hemos terminado el bloque de temas y preguntas. Para culminar, para dar por finalizado este debate, daremos pase al señor Lance para que pueda despedirse con un mensaje corto de 1 minuto. Bueno, más que nada agradecerles a las personas que han podido asistir y a las que aún se han quedado hasta el último. Recordarles, más que nada, que nosotros, si es que logramos llegar a lo que es el Parlamento o la presidencia, vamos a estar pendientes de todas las necesidades que tengan para poder ayudarnos. Porque como sigo repitiendo, disculpen que parezca disco rayado, si nosotros estamos ahí es por ustedes y para ustedes, más que nada. Bravo. Muchas gracias, señor Lance. Señor Calvo, su mensaje de despedida. Muchas gracias a todos por haber asistido aquí y haberme escuchado lo que teníamos que ir y tal. Y solo quiero decir que el futuro está en camino y todos nosotros pues lo hacemos juntos. Gracias por venir. Muchas gracias, señor Gael. Bueno, justamente también repetir que bueno, le agradecemos a todos por venir y por hacer sus preguntas y sus cuestionamientos. Está súper bien. Que si nosotros entramos al Parlamento o a la presidencia, tendremos un país un poquito más quizás seguro y bueno, más para la ciudad, ¿no? Y que se verá un poquito más de cambio, ¿no? Para eso. Y bueno, agradecerles que si votan por el partido PDPS está súper bien. Muchas gracias. Y finalmente el señor David. Adelante. Primero que nada, quiero agradecer a todos, todas, por haber asistido. Nosotros no vamos a prometerles mucho. Queremos que ustedes propios vean el cambio que se va a ir haciendo. Si logramos estar, tengan en cuenta, tomen en cuenta que va a haber un cambio bastante significativo en esta ciudad, en este país. Y pues es todo. Ok, Muchas gracias. muchísimas gracias a todos los presentes, a